Buenos días a todos. Es un placer estar en este panel con tan distinguidos panelistas para hablar sobre algo fundamental en la vida de todas las familias y las empresas, que es el seguro. El seguro nos permite transferir los riesgos que todos enfrentamos y sin el seguro, pues la economía no funcionaría tan eficientemente como lo hace. Y bueno, en este panel yo quisiera empezar dándole la palabra a mi querido amigo Carlos Noriega para que nos hable precisamente sobre cómo ve este papel del seguro dentro de la economía. Por favor, Carlos. Sí, Fernando, mucho gusto y gracias a Amis por la invitación encantado de estar con ustedes. Tu pregunta es muy importante y ya en la introducción yo creo que diste las claves. Para las familias y para las empresas, poder hacer cualquier tipo de planeación, el futuro siempre es incierto. Y la función de las aseguradoras es justamente manejar y gestionar el riesgo. Para una familia, el hecho de tener una enfermedad no prevista, el hecho de tener algún daño, algún robo, alguno de estos eventos, le puede afectar completamente cómo vive de ahí hacia adelante. Entre más bajos son los ingresos de la persona, en cierto sentido es más vulnerable. Primero, a que ocurra el evento y segundo, al daño que le causa a la familia. Y lo mismo sucede con las empresas. ¿Cuántas microempresas que dependen realmente de la persona que las maneja? Cualquier cosa que le sucede a la persona, la empresa puede incluso hasta desaparecer. En ese sentido, yo diría subiéndolo de nivel, desde las familias hasta los gobiernos, el poder contar con un esquema de aseguramiento sin duda es fundamental. Las finanzas públicas son altamente vulnerables a eventos, ya nos sucedió muy recientemente en el 2017 con estos temblores, muchas veces sucede con los huracanes, en el 1985 no se diga el tamaño del daño que ocurrió, y yo diría a esto también añadir que cuando las finanzas públicas tienen menos márgenes de maniobra, cuando los ciclos económicos implican un dinamismo en la economía menor, pues la recaudación también es menor y entonces un evento puede distorsionar más el manejo de las finanzas públicas. Entonces yo diría que tanto por razones propias del Estado, como sobre todo por lo que incluye o corresponde a la economía, el gobierno tiene que ver al sector asegurador como un sector estratégico, como un sector que debe ser parte de su estrategia de desarrollo económico y de desarrollo social. Creo que planteado de esta manera, el sector asegurador pues cumple una función mucho más importante de la que en la práctica tiene. ¿Por qué digo esto? Porque la penetración del sector asegurador en México está por debajo de los niveles de países comparables en términos de ingreso, como es el de México, y no se diga comparada con los países que tienen un desarrollo como el que nosotros quisiéramos. Y no sabemos cuál es la causa y el efecto. Probablemente tiene un poco de causa y también tiene un poco de efecto. Pero si queremos realmente tener un país estable, un país que tenga un horizonte de planeación, necesitamos tener un sector asegurador mucho más amplio, mucho más grande, mucho más activo también. En este sentido, yo creo que la responsabilidad del gobierno es enorme. El gobierno participa entre el 25-30% de todas las primas que se emiten anualmente en el sector. Dependiendo del criterio que utilicemos, alcanzamos una cifra u otra. Las primas más grandes individuales son sin duda Pemex, pero también el resto de la infraestructura de los activos del gobierno se tienen que asegurar cada año. Y hay otros esquemas de aseguramiento que no son directamente para daños del gobierno, pero por ejemplo en la agricultura también hay seguros donde participa el gobierno. Hasta recientemente el gobierno federal subsidiaba a los gobiernos estatales para adquirir seguros contra daños en el sector agropecuario.
también era un monto muy significativo. De manera que el gobierno directamente como comprador tiene una participación central dentro de lo que es el sector de los seguros. El gobierno además pues tiene las facultades de regular y supervisar el sector, y a través de la regulación y la supervisión también puede inducir, puede promover o puede inhibir. En ese sentido tenemos un instrumento poderosísimo para ayudar a que el sector asegurador pueda alcanzar las metas que nosotros queremos. Y finalmente el gobierno también tiene una aseguradora de desarrollo, Agroacemex, que si bien es cierto que nació orientada fundamentalmente al sector agropecuario, de ahí su nombre, la verdad es que se ha ido diversificando, ya ahora el tema de riesgos catastróficos alcanza prácticamente la mitad de sus ingresos corrientes, y en ciertas situaciones ha tenido que bajar y competir con las aseguradoras privadas en algunas licitaciones, y creo yo que esto también se constituye en un instrumento muy poderoso, que bien utilizado puede ayudar al sector y mal utilizado puede inhibir al sector. Creo que en esta administración hemos alcanzado quizás un grado de entendimiento y de reflexión que yo diría va un poco más adelante del pasado, y estamos trabajando en constituir una estrategia integral de gestión de riesgos públicos y riesgos privados. Y me refiero a riesgos públicos donde no solamente porque el gobierno los asume, sino porque también hay áreas donde el sector privado, las familias individualmente no pueden cubrirse y requieren la intervención del gobierno. Hay sectores como el de la vivienda, donde sería natural poder contar con un seguro más amplio. En el caso de automóviles, en la parte de accidentes ha sido una búsqueda importante. Quiero concluir esta intervención diciendo que es un sector crítico para el desarrollo del país, y como tal lo debemos de ver y procurar para lograr las metas como país, para tener un sector asegurador mucho más potente, mucho más amplio, mucho más penetrante. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Muy interesantes tus comentarios. Yo quisiera pedirle ahora a Cristina Rode, que por cierto, comentarles para los que no lo sepan, muchos lo saben, pero Cristina fue mi alumna, de mis mejores alumnas, que tuve durante casi 25 años que di clases, y también una muy querida colaboradora en algunas posiciones que compartimos ahí unas aventuras interesantes hace muchos años. Me da mucho gusto compartir este panel contigo, Cristina, y pues oír tu perspectiva también. Pues muchas gracias, primero, Fernando, por la invitación. Para mí, evidentemente, también es un honor estar en un panel contigo, con Carlos y Rodrigo. Muchas gracias a Amis por la invitación. Y bueno, ante la pregunta de cómo puede el sector asegurador contribuir a reactivar la economía después de esta crisis, digo, podríamos pasarnos muchas horas hablando del tema y bueno, Carlos señaló algunos puntos interesantes. Yo me voy a centrar en tres básicos, ¿no? El primero es el rol del sector asegurador como inversionista institucional. Bien lo decía Carlos, la penetración del sector en México no es del tamaño que nos gustaría. Ciertamente, comparado con otros países desarrollados o emergentes, es un mercado aún muy chiquito. Sin embargo, de todas formas, las reservas técnicas, pues por lo menos al primer semestre de este año, representaban alrededor del 8% del PIB. Entonces, bueno, y si bien no es el inversionista institucional más importante o más grande, sí ha sido de los que ha crecido más en los últimos años. Entonces, en este sentido, sí me parece relevante que, bueno, finalmente las inversiones que hacen las empresas para respaldar estas reservas técnicas, pues fomentan el desarrollo económico y son recursos que están y entran en el a los mercados financieros. Me parece que este rol del sector asegurador como inversionista institucional pues es algo muy relevante y creo que fundamental para la reactivación económica después de esta crisis. El segundo punto tiene que ver con el empleo. Ya lo hemos visto y bueno, hay distintos
pues estimaciones de cómo va a afectarnos esta pandemia en el sector asegurador, en particular en México, pero es un efecto que hay en todo el mundo. Entonces, si bien es cierto que se espera una contracción importante de las primas emitidas para el 2020, y iremos viendo qué tanto nos afecta para el 2021 y en adelante, lo cierto es que, bueno, y hay ciertos seguros que son los más afectados, en particular los seguros de vida o los seguros vinculados o con componentes de ahorro, que pues también veremos muy posiblemente rescates, un incremento en los rescates como resultado de la crisis. Pero yo creo que a pesar de esta disminución en la emisión y un incremento ciertamente en la siniestralidad en algunos ramos en específico, el sector asegurador mexicano es un sector sólido desde el punto de vista de solvencia, desde el punto de vista financiero. Y creo que en ese sentido el empleo que generan el sector asegurador mexicano, no nada más directamente, sino indirectamente a través de agentes, ajustadores y todas las empresas que de alguna u otra forma prestan servicios relacionados o vinculados con la actividad aseguradora, me parece que esto es muy relevante. El que tengamos un sector asegurador sólido, solvente, con índices de capitalización importantes, me parece que a pesar del incremento en la siniestralidad y la disminución de la actividad, pues permite que haya empresas, a diferencia de otras que han sufrido más esta crisis, que puedan pues continuar generando empleo y beneficiando a muchas familias. Y creo que el último punto, y no menos importante, y de alguna manera está relacionado con algo que ya comentaba Carlos, pues es que esta crisis creo que ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un seguro. Por una parte, creo que de los casos reportados de fallecimiento, que hace un par de días eran poco más de 71,000 reportados oficialmente por fallecimientos de COVID, se ha pagado por parte del sector asegurador cerca de 15,000 indemnizaciones, considerando casos confirmados de COVID o sospechosos, que equivale más o menos a un 20%. Sin embargo, si tomamos en cuenta los seguros individuales, estos solo son 4%, es decir, de estas 15,000 indemnizaciones por fallecimiento que ha sufrido el sector asegurador, solo alrededor de 3,500 corresponden a seguros individuales. La mayor parte pues son seguros de grupo, en su mayoría vinculados a saldos deudores, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si vemos los casos confirmados como positivos, que son alrededor de 672,000. Hemos recibido como sector, o sea, se han pagado 9,600 o casi 10,000 reclamaciones, ¿no? Que es realmente muy bajo. Como el 1.5, hablando de los seguros de gastos médicos mayores. Entonces, creo que no es novedad que la densidad y la penetración del seguro en México todavía es muy baja. Sin embargo, esto creo que está relacionado también con el tema de inclusión financiera. Por ahí hay un índice muy interesante que es el Global Insurance Potential Index, que publica el Servicio de Estudios de MAFRE. Y el año pasado al menos señalaba que la brecha aseguradora en México es muy amplia, que representaba casi 10% del PIB. Seguramente ante esta crisis esto va a cambiar, ya que hay varias variables que influyen en esto, pero esto creo que lo que pone de manifiesto es que el potencial de crecimiento es muy amplio, y es un hecho además que los sistemas de protección, entre ellos el seguro, pues cobran una especial relevancia en poblaciones vulnerables, ¿no? En este sentido, por ejemplo, los microseguros o impulsar la inclusión financiera debe ser prioritarios para pues evitar que poblaciones vulnerables, entre ellas poblaciones de bajos recursos, los jóvenes, mujeres, en algunos casos mujeres, jefas de familia, pequeñas empresas, que son pues normalmente las poblaciones subatendidas desde este punto de vista, pues tengan un mecanismo como es el seguro en este caso, para sortear este tipo de eventos, ¿no? Creo que la participación también público-privada, y de alguna forma Carlos lo dejaba ver, es muy importante, y creo que
los riesgos de pandemia son un ejemplo fundamental en donde vemos que más apoyo y más participación en este tipo de asociaciones entre empresas privadas y el sector público, pues realmente tejen, ¿no?, una red de protección social y fomentan la estabilidad económica, ¿no? Entonces, bueno, me podría seguir hablando del tema, pero creo que estos 3 puntos serían los básicos que yo resaltaría. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y por supuesto que con mucho interés escuchar a Rodrigo Cuevas, una perspectiva de un analista del sector asegurador, a partir de una visión de ese análisis que realiza. Además, por favor, tu opinión y tu perspectiva. Adelante. Muchas gracias, Fernando, y gracias a Amis por la invitación, y muy buenos días a todos. Pues bueno, nosotros lo que observamos desde el punto de vista de la calificadora es que la posibilidad de transferir, como ya lo mencionó anteriormente Carlos y Cristina, esta posibilidad de transferir riesgos a un tercero, pues es un factor fundamental para poder dar certidumbre, planeación y tener un crecimiento económico. Un ejemplo claro de cómo México ha logrado hacer esa transferencia de riesgos y tener mayor estabilidad ha sido a través de la planeación y de transferir riesgos catastróficos, ¿no? Hemos visto que México se ha ido sofisticando en el uso de reaseguro, bonos catastróficos, lo cual queda en evidencia el hecho de que en las últimas catástrofes naturales, de hecho, hasta el sector asegurador no se ha visto tan impactado y la economía ha salido hacia adelante, ¿no? Entonces, al momento de que se tienen estos mecanismos para transferir el riesgo, lo que creemos es que el sector asegurador puede funcionar como una válvula de escape o como un vaso que le ayude al gobierno a transferir una serie de recursos o librar recursos que hoy en día destina a ciertas protecciones o actividades que son esenciales para la economía, y que el sector privado asegurador sea el que tome ese riesgo, ¿no? Les puedo decir que mediante ese mecanismo lo que nosotros creemos es que la situación fiscal de los países puede estar en mejor condición y dedicarse a otras situaciones, ¿no? Un ejemplo es estos pasivos contingentes a los que llamamos, por ejemplo, en el caso de Brasil, ese déficit de la seguridad social o del problema de pensiones, pues llegó a generar ciertas presiones a la situación fiscal del país, ¿no? En México ahorita no vemos un pasivo contingente de ese tipo. Los pasivos contingentes son de otra naturaleza, como es Pemex y CFE, pero sí existe un gasto fuerte destinado a la seguridad social. Entonces, en la medida en la que se vaya transfiriendo esos recursos al sector privado, puede destinarse a otra cosa. Y de la misma manera empieza a crecer la penetración del seguro, ¿no? Y pues bueno, me viene a la mente que con esta pandemia pues queda claro que podemos hacer ahí una transferencia de riesgos, por ejemplo, del sector salud y empezar a tener un modelo híbrido donde el sector asegurador subsane cierta falta de cobertura que tenemos en el sector salud. Y coincido totalmente con Cristina en el aspecto de que también otra manera en la que el sector asegurador puede estar ayudando a crecer de manera rápida la economía es con esta posición de inversionista institucional, ¿no? Por ejemplo, haciendo otro símil, en el caso de Chile, cómo es que las AFP son un gran inversionista. ¿Qué le da a la economía? Le da cierta estabilidad, genera un mercado interno o doméstico de inversiones que lo que hace es darle profundidad al mercado y
esa estabilidad se deja manifiesta en situaciones de estrés, ¿no? O sea, va a haber menos volatilidad, los emisores de deuda se vuelven menos dependientes hacia inversores extranjeros, y con ello, repito, le va a dar cierta estabilidad al mercado, ¿no? Esta estabilidad se traduce en mejores condiciones para el crecimiento económico, ¿no? Y ya con estas situaciones también podemos hablar de un incremento en la penetración del seguro, ¿no? Sin embargo, lo que también creemos es que el incremento de la penetración del seguro en el PIB no se puede dar si no se resuelven ciertas situaciones, ¿no? No solo cae del lado del sector asegurador, ¿no? También la penetración del seguro se podrá acelerar en función de que se resuelvan otro tipo de situaciones, ¿no? Como ya también lo mencionó Cristina, un tema de inclusión financiera, ingreso per cápita, es algo que le va a ayudar a las instituciones aseguradoras lograr colocar de mejor manera el seguro, ¿no? ¿Qué sucede? Teniendo este nivel de informalidad en el país, se vuelve algo difícil el lograr acercar el servicio financiero o el seguro puntualmente a la población, ¿no? O sea, al momento de que existe esa informalidad, no están bancarizados, y entonces el seguro se vuelve, la aseguradora puntualmente va a ser difícil que logre tener una cobranza o un crecimiento de manera sano, ¿no? Va a tener volatilidad, va a estar preocupado por generar mayor volumen, y no necesariamente la calidad del seguro va a generar que persista ese seguro, ¿no? Entonces creemos que también es importante para lograr esa penetración el resolver ciertos aspectos primero, ¿no? Y por último, yo diría que algo que también creo que lo que puede trabajar el sector asegurador para propiciar ese incremento en la penetración es buscar, como ya también lo mencionaron mis compañeros anteriormente, es el tema de microseguro, buscar otro tema de innovación dentro de los productos, tales que sean más atractivos y sencillos hacia la población en cuanto a y que los puedan adquirir, ¿no? Me queda claro que hay oportunidades en muchos sectores, pero muchas veces también es esa falta de innovación, y no solo en el producto, sino también en el aspecto de los canales de distribución que hoy en día se están haciendo más evidentes, que pueden ser, por ejemplo, el tema de los ciberseguros y demás. O sea, ese canal digital, el que puede llegar a dar la oportunidad a incrementar la penetración, ¿no? Entonces, pues básicamente ese sería... Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo, también muy interesante. Yo creo que, ¿por qué no abrimos un espacio para que haya reacciones y comentarios a lo que cada uno de ustedes escuchó de los otros, y entender si coinciden o no coinciden en la visión que cada uno ha puesto? Empezamos contigo, Cristina. Gracias. Diego, yo creo que esto último que comentaba Rodrigo, pensando en el tema de la inclusión y digamos, la transformación digital, yo creo que es muy relevante. Yo creo que no solamente, digo, ya veníamos inmersos, ¿no?, en este mundo de la transformación digital, el cambio de los patrones de consumo, pero yo creo que después de esta pandemia es todavía más radical, ¿no? El cambio de los consumidores. Y si a esto aunamos cómo las nuevas generaciones empiezan a participar en los mercados laborales y demás, yo creo que esto es un cambio de paradigma para todas las empresas, y ciertamente el sector asegurador no es distinto. Y creo que una forma en la que podemos realmente propiciar esta inclusión financiera es nosotros como aseguradores, es pensando en productos muy sencillos, muy fáciles de explicar, y aprovechar la tecnología justamente para llegar a esos sectores pues más desprotegidos o menos atendidos,
Y aprovechar también la tecnología, por ejemplo, en los medios de pago, ¿no? El CODI, creo que estamos viviendo en un mundo de una pues transformación muy acelerada, en donde realmente tenemos que aprovechar estos avances y estos cambios tecnológicos y pensar en nuestros clientes, conocerlos, ¿no? Aprovechar todo esto, toda la información que hoy tenemos para realmente conocer a nuestro cliente, estar más cerca, aprovechar estos avances y que además es una reducción de costos importantísima para llegar a sectores que antes no podíamos llegar. Y creo que esta es una forma de hacerlo, ¿no? Y cuando dice Rodrigo pensar en productos innovadores, pues ciertamente, y creo que estos deben de ser muy, muy sencillos, ¿no? Y es la forma en la que creo que nos podemos acercar. Y un comentario adicional a lo que decíamos, creo que los tres, cuando nos comparamos con otros países, incluso países emergentes, pues es que a lo mejor estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Ya comentaban el caso, por ejemplo, de Chile, y cuando yo pienso, por ejemplo, en las ISAPRES, ahí pues la regulación es distinta, y claro que tenemos un sector asegurador con una penetración mucho mayor, pero también ha habido una subrogación de servicios públicos al sector privado que no hemos visto en México, ¿no? Entonces, pues creo que serían mis reacciones a los comentarios de ambos. Gracias. Muy interesante. Seguimos contigo, Rodrigo. ¿Qué opinas de lo que han comentado tus colegas? Estoy de acuerdo. Creo que valdría la pena que hiciera énfasis en el tema de la innovación, donde no solo es un tema de innovación en productos sencillos, los cuales coincido, sino también en el tema de distribución. O sea, creo que también la manera de lograr hacerle llegar al cliente y a la población el seguro es todo un reto, ¿no? O sea, no solo es el diseño de volverlo atractivo, sino también el cómo hacérselo llegar, ¿no? Y ese cómo hacérselo llegar, tanto que el producto en el diseño sea atractivo y hacerlo llegar de manera óptima, también está, por ejemplo, en un tema de lenguaje, ¿no? También hemos visto que en otras geografías está empezando a haber diseños de producto donde lo que te venden es no se necesita ser complicado, como que existe esa percepción de que el seguro suele ser complicado. Podemos buscar maneras sencillas de lograr hacer la cobertura con el fin de que el cliente lo vea o la población lo vea, lo entienda perfectamente y no le sea ajeno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de innovaciones que también creo que son importantes de lograr hacer, ¿no? Y creo que un punto donde se puede crecer es también en algunos segmentos, como lo menciona Cristina, donde ahorita están exclusivamente bajo la responsabilidad del gobierno o de manera diametral están en el sector privado, ¿no? Como es el tema de la salud. Creo que el buscar un esquema híbrido donde por ejemplo, ciertos padecimientos que son de tipo crónicos, pudiera ser que el Estado tenga toda la infraestructura o la capacidad de atenderlos, pero en temas de padecimientos menos complejos pueden estar subsidiados o atendidos por el sector privado, ¿no? O sea, puede haber modelos híbridos que vayan generando cierta liberación de peso al Estado y que no sean tan complejos y que sean tan onerosos para el sector público, de tal forma que la población pueda tener acceso a ellos, ¿no? Muy interesante, muy bien. Carlos, tus reacciones, comentarios a lo expuesto. Sí, creo que nos hemos ido ampliando en los temas, ya son muchos los que se han tocado. Primero, coincido que la parte de inclusión financiera es sin duda fundamental, pero también para la inclusión financiera yo creo que es un tema de transparencia y de riesgos. ¿Transparencia a qué me refiero? Desafortunadamente, creo que nos hemos quedado con un modelo de comercialización más bien viejo. Estoy hablando en términos generales. Todavía dependemos fundamentalmente de los agentes y si vemos la expansión de los últimos años,
se dio más por la relación que hay seguros y bancos que otra cosa. Y eso lo podemos ver en el tipo de crecimiento que hemos tenido. Ha crecido más la parte de seguros de vida que seguros de daños, ¿no? Eso nos habla de un país que todavía nuestro modelo de comercialización está un poco institucionalizado y justo como decía Rodrigo, ahora con las nuevas tecnologías podemos llegarle a la gente directamente, no necesitamos al agente. Claro que en la medida en que la gente no nada más vende el seguro, sino orienta y ayuda a la planeación, tendríamos ahí quizás un mucho mejor mundo, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que tocan los dos y que es fundamental. ¿Cómo podemos lograr una penetración? Segundo, pues también está el tema de la información. Y aquí yo quiero ser muy cuidadoso, pero si pudiéramos institucionalizar mejor la manera como la información se hace pública, en el sentido de dónde están los daños, dónde están los eventos, etcétera, podemos disminuir el riesgo, hacer más competitivo al sector, bajar las primas y lograr una mejor cobertura de riesgos. Esto lo estamos en particular trabajando junto con Agroacemex para ver si podemos tener una plataforma muy grande, muy amplia, con series históricas que pueda ser del uso público, es decir, que cualquier aseguradora pueda tener acceso a esa información y por lo tanto calcular mejor las pérdidas, la probabilidad de pérdida y por lo tanto mejores modelos de aseguramiento. Ya también tocaron el tema de los seguros estandarizados. Creo que en México hace muchísima falta. Cuando el propio Rodrigo dice, la gente piensa que el seguro es complicado, en parte es resultado de eso, al no tener algún producto realmente estandarizado de fácil comprensión y también, repito, que permita a las empresas competir más abiertamente, podrías ahora sí, montado sobre un producto estandarizado, ir subiendo, escalando el tipo de coberturas, pero tienes una base sencilla de entender, fácil de adquirir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte la tenemos que trabajar de una manera muy, muy importante. Hay otro tema que no sé si me dé tiempo ahorita en esta primera intervención, pero que decía Cristina muy importante, las aseguradoras como inversionistas institucionales. Sin duda el tener el 8% del PIB nos habla ya, y yo sí quiero decir, los bancos, si bien es cierto que es el intermediario más grande, como inversionista institucional yo diría las AFORES y las aseguradoras, y en ese orden. Sin embargo, tanto en las AFORES, pero sobre todo en las aseguradoras, lo que vemos es que el portafolio de inversión está sumamente cargado a valores gubernamentales. En vida, México es probablemente el país, sin duda de la OCDE, pero probablemente a nivel mundial, que invierte prácticamente la totalidad en valores gubernamentales. Y eso nos habla de otra vez del potencial que tiene el sector asegurador de ser un participante mucho más activo, mucho más creativo, que además de ayudar a la rentabilidad de sus reservas y por lo tanto para bajar la prima o las utilidades, sobre todo para también ser un participante que le dé estabilidad, profundidad, liquidez al mercado financiero y ser un mejor inversionista en el sector productivo de nuestra economía. Entonces, creo que el sector asegurador es sin duda uno que está llamado a constituirse, como en otros países, un inversionista institucional, pero más activo que pasivo, ¿no? Y aquí creo que es una cuestión que tenemos que ir de la mano el sector asegurador con las autoridades regulatorias para ir abriendo esas posibilidades y de esta manera hacer realmente al sector asegurador también en el sector financiero un jugador mucho más importante de lo que es actualmente. Muy bien, muchas gracias. Bien, nos han llegado algunas preguntas, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tiene que ver mucho con los temas que han ustedes estado platicando. Aquí han hablado de cosas que podrían contribuir a que el sector sea más grande. Se ha hablado de los diseños de seguridad social. Yo me atrevo a decir también la falta de cumplimiento de los seguros obligatorios para comparar con otras geografías, ¿no? Como el seguro de automóviles. Y han hablado también sobre nuevos modelos de comercialización e inclusive
Carlos mencionaba lo que es el acceso a la información como un bien público que pudiera permitir pues tener una mejor suscripción y apreciación de los ríos, etcétera. Pero en particular, una pregunta que están lanzando aquí, y esta se la haría yo a Rodrigo, es ¿cuál es el principal reto u obstáculo? O sea, todo el mundo queremos que se incremente el seguro, pero aquí la pregunta es ¿cuál es el principal reto u obstáculo para incrementar la penetración del seguro en nuestro país? Bueno, el principal reto, como nosotros lo vemos, y de hecho es parte de nuestro análisis, es esta informalidad en la que tiene México, ¿no? O sea, al momento, y creo que más o menos lo comenté anteriormente, al momento en el cual tú tengas una población que no está bancarizada y permanece en la informalidad, la manera en la cual el sector asegurador va a poder llegar a ellos es muy difícil, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. Y si en caso de que le logre vender un seguro a esa población, lo que va a suceder es que la permanencia de ese seguro probablemente sea baja. Y creo que hice el comentario en el cual de que si tú tienes esta permanencia baja, lo que también va a suceder es que va a haber una serie de ventas de baja calidad que va a estar obligando a las aseguradoras a generar más volumen para poder reemplazar esas ventas, ¿no? Que se van a ir perdiendo. Entonces, ese creo que sería el primer reto. Otro reto que creo que es importante, y eso impacta a las aseguradoras, es un tema de cada vez ir evolucionando más el marco institucional del país. Y a lo que me refiero con eso me refiero más al tema de la aplicación de la ley, donde ciertas situaciones en las que se presentan las aseguradoras no permite que se generen cierto tipo de productos, ¿no? Entonces, pues al tener ese riesgo la aseguradora se enfrenta a situaciones en las cuales pues probablemente no le sea atractivo desarrollar ese producto o simplemente va a ser muy caro. Y por último, haría énfasis en el tema de los canales de distribución, ¿no? Creo que hay que buscar la manera en la cual la distribución del seguro, y creo que lo comentó Carlos, buscar la manera en que la distribución sea más fácil y de diferente forma y que no dependa 100% del canal tradicional de agentes, ¿no? Creo que hay canales nuevos que pudiera explotarse en el país y aunado a algo que dijo Cristina, ¿no? Buscar los métodos de pago más eficientes que no necesariamente tenga que ser por una cuenta de cheques, ¿no? O sea, pudiera ser a través de, por ejemplo, el CODI y que además u otros métodos de ese tipo, que lo que haga es que la cobranza del seguro sea prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que se vayan eliminando esos obstáculos, que además, como si uno los analiza un poco más, son muy operativos, son operacionales, puede acelerarse la penetración del seguro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Una pregunta para Carlos Noriega. Me imagino que aquí más de uno levantó las cejas cuando hablabas digamos, de qué es lo que hace lo que estará haciendo el sector asegurador, y hablas de que de manera creciente Agrocemex toma participación, etcétera. Pero una pregunta más de coyuntura. Dice, desde la perspectiva del gobierno federal, ¿qué papel puede o debe jugar el sector asegurador para inducir la recuperación económica y en general en la promoción del crecimiento económico? Mira, yo creo que aquí podemos contestar si comparamos lo que está pasando con la industria en México y en otros países, ¿no? Derivado obviamente de la pandemia. Como decía bien Rodrigo, tenemos un sector asegurador, y esto lo debo de enfatizar, fuerte, sólido, líquido, con capital, es decir, estamos seguros de que tenemos un sector de seguro, ¿no? Aquí la redundancia no es redundancia, creo que hay que hacer énfasis en ello.
Pero si vemos, por ejemplo, el debate que se ha dado en otros países, en Europa, en Estados Unidos, cómo las empresas están ahorita incluso litigando porque había seguros para la continuidad del negocio, había seguros para razones de pérdidas por pandemias, pero en la actividad comercial, cómo había seguros justamente en salud, colectivos e individuales. Eso te habla de una riqueza que tenía ese sector mucho más grande y que la controversia simplemente te habla de que ahí están participando y que están, digamos, lo traen dentro de la mente. Si oyes algunas de las entrevistas de las personas, ¿no? De las familias en Estados Unidos, en Europa, pero en Estados Unidos hablan de que les preocupa comer, pagar su seguro y cómo está su 401k, su pensión. O sea, el hecho de tener la conciencia de que tienen que pagar su seguro, tan importante o solo después de comer, te habla de la preocupación que hay ahí. ¿Y por qué entonces el sector de seguros juega un papel importante, incluso en una coyuntura sanitaria y en una coyuntura económica y no nada más de daños o de daños catastróficos? Entonces, creo que ahí sí es donde el sector asegurador tiene una penetración, tiene una variedad de productos y tiene productos pues, que le sirven a las pequeñas, las microempresas y desde luego a las grandes empresas. Entonces, yo no puedo dejar de enfatizar que tener un sector más metido en todos los ámbitos de la actividad económica y social te permite recuperar. Hace algunos años, no recuerdo, alrededor de 10 años, hubo un terremoto en Chile, ¿no? Y ese año no cayó la actividad económica, creció. ¿Y por qué creció? Porque los pagos de las aseguradoras que se habían reasegurado en el exterior dieron un flujo de entrada de recursos que dio un estímulo a la economía que la hizo crecer. Es decir, frente a un daño catastrófico de esa magnitud en Chile, ese año la economía creció, no se contrajo. Nosotros aquí en México hemos venido platicando recientemente de ampliar el espectro de seguros, no nada más desde parte del gobierno a los seguros, al patrimonio del gobierno federal, ¿no? Ya hay ejemplos muy claros, por ejemplo, y muy exitosos como en Turquía, donde a través del pago del predial se aseguró a la vivienda, ¿no? Y se amplió, llegaron a tener una penetración de cerca del 30-35% de todas las viviendas del país para un daño de terremotos, con una prima minúscula, pero con una muy buena coordinación entre el sector público y el sector privado, alcanzar esos canales de penetración. Lo mismo en el sector agrícola. Entonces, yo creo que la recuperación viene ahí cuando tienes un daño y tienes un sector asegurador fuerte, inmediatamente los pagos le permiten a las empresas seguir operando, a los individuos seguir teniendo su ingreso y por lo tanto su consumo. Entonces, la resiliencia de las economías sí depende mucho de la penetración del sector asegurado. Entonces, crisis como esta, para lo que nos deben de ayudar es para crear conciencia, para, digamos, reforzar nuestras estrategias hacia adelante, tanto nosotros como sector público como el sector privado. Es justamente cuando ocurre un accidente, un daño, cuando debemos de capitalizar esa sensación, esa frustración y decir cómo puedo estar mejor preparado para la siguiente ocasión. Muchas gracias, Carlos. Para Cristina, una pregunta. Aquí has hablado tú de la inclusión financiera, de la importancia de la penetración del seguro, pero la pregunta sería, ¿cómo se puede precisamente incrementar esta penetración como resultado de esta pandemia que estamos atravesando? Pues yo creo que de alguna manera ya medio lo contestamos o lo dijimos. Rodrigo lo decía y lo decía Carlos también. Ciertamente una es la distribución, cómo hacemos llegar los seguros, y creo que pues a lo mejor a eso me refería yo cuando hablaba de transformación digital, ¿no? Hoy realmente con un teléfono podemos comprar y vender y pagar y encontrar casi todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues si bien vemos en la encuesta nacional de inclusión financiera cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido mejorando la inclusión, realmente pensar en inclusión financiera
un producto bancario normalmente o a veces son productos de nómina, por ejemplo, pues realmente eso no es inclusión financiera. Yo creo que ahí tenemos que seguir impulsando como sector y gobierno el tema de la educación financiera, ¿no? Hay todavía algunos rubros que señala esta encuesta en donde todavía creo que estamos muy lejos, ¿no? De realmente pues fomentar o tener una cultura en donde se entiendan conceptos pues que a lo mejor para algunos son básicos, como calcular la tasa de interés o el interés que vamos a pagar en un crédito, pero para mucha gente no lo son. Entonces, entender esto y entender la importancia y la relevancia o cómo un seguro puede ser la diferencia entre caer en una línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza o no, o cuántas generaciones nos vamos a tardar en salir de la pobreza como resultado de una enfermedad o el fallecimiento del sustento de la familia. Creo que esto puede ayudarnos mucho a sensibilizar no nada más a la población en general, sino al gobierno y a las empresas, a fin de cuentas, para poder llegar a esos grupos pues más vulnerables o menos favorecidos, ¿no? Entonces, creo que esta es una forma y aprovechando las tecnologías, ¿no? Realmente es increíble, pero hay una cantidad muy importante de la población que ya cuenta con teléfonos inteligentes y creo que es una forma en la que podríamos acercarnos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, creo que nos dará tiempo para una pregunta más. Carlos, ya mencionaste algo del papel asegurador y la importancia como inversionista institucional, pero ¿cómo puede promover el sector asegurador el desarrollo del sector financiero? Mira, cuando yo dije que los bancos, si bien es cierto que son los intermediarios más grandes, no los quiero ver necesariamente como inversionistas institucionales, porque la banca, en esencia, le corresponde la responsabilidad del sistema de pagos y los créditos que en general son de corto plazo. Pero las aseguradoras tienen algunas líneas de negocio de muy largo plazo y no se diga los fondos de pensiones, que son probablemente los que invierten a más largo plazo. Y entonces ese largo plazo te permite aprovechar, ahora sí que la prima de liquidez. Si una Afore no necesita recuperar el dinero en 1 o 2 años, puede esperarse 10, 20, 30 años, puede invertir en proyectos de más alta rentabilidad, ¿no? Finalmente para el trabajador, aprovechando que ese recurso puede estar ahí invertido por un largo plazo. Entonces, creo que la naturaleza misma de las aseguradoras y de los fondos de pensiones pueden jugar un papel, sobre todo en la inversión de proyectos de infraestructura de largo plazo o cualquier proyecto de larga maduración. Hay otro tema también importante. Hablamos siempre del sistema de pensiones como las Afores. Bueno, el sistema de pensiones tiene 2 etapas y lo que pasa es que estamos cerrando la primera etapa, que es lo que llamamos de acumulación, ¿no? La primera o las primeras generaciones que se jubilan con el nuevo sistema de pensiones están a la vuelta de la esquina. Dentro de 1, 2, 3 años empezaremos a ver a más trabajadores. Y esa etapa que le llamamos de desacumulación hace que el trabajador traslade los recursos que ahorró y que invirtió su Afore en una aseguradora. Entonces, las aseguradoras comenzarán a tener un papel mucho más relevante ahora en el sistema de pensiones del país. Entonces, realmente necesitamos reconocer a las aseguradoras como ese segundo brazo, ¿no? El brazo de acumulación, ahora el brazo de desacumulación, donde el trabajador además tiene menos posibilidades de modificar lo que hizo a lo largo de sus 40 años de trabajo. Ya no tiene la capacidad en general de salir a trabajar y compensar o generar otros ingresos, de manera que la responsabilidad de las aseguradoras en esta materia va a ser muy, muy grande, muy importante, y desde luego el volumen de recursos que deben comenzar a manejar es mucho mayor. Entonces, creo que aquí este es un reto que no se vio con la misma claridad hace 20 años y es natural, pero ya estamos en el umbral de esta segunda etapa y creo que es uno de los retos, yo diría, más importantes que tenemos conjuntamente el sector asegurador y el sector gobierno,
porque es un ramo que está llamado a constituirse uno de los más importantes. Ya mencionó Rodrigo la penetración o el volumen de recursos que manejan otros países con sistemas de pensiones maduros. Nosotros todavía estamos, repito, en la situación inicial, pero ahí el sector asegurador va a jugar un papel fundamental y en esa medida, digamos, el otro lado de la moneda es los recursos que va a tener para administrar, cómo los puede invertir adecuadamente, dando seguridad al pensionado, pero al mismo tiempo un impulso al crecimiento, al desarrollo del sector financiero y de la economía. Muchas gracias, Carlos. Creo que nos quedan unos cuantos minutos para que resumamos un poco lo que hemos escuchado ustedes tres en un interesante panel. Y yo empezaría, bueno, señalando que todos coincidimos, obviamente me incluyo, en que el seguro es una pieza fundamental para el adecuado funcionamiento de la economía. Ya lo mencionaban varios de ustedes, permite a las familias mantener ingresos en situaciones complicadas, y a las empresas también, que les permite seguir operando, y asimismo a los gobiernos, como se ha comentado, pues contar en materia fiscal de recursos que le permitan también al gobierno seguir operando en condiciones adversas. Entonces, la gran pregunta, bueno, si es tan importante el seguro, y lo que hemos aquí visto es por qué es relativamente baja su penetración respecto a otras geografías, particularmente de países con ingresos similares al nuestro. Creo que aquí ya han mencionado ustedes varias de esos temas. Uno de ellos, ciertamente, los diferentes diseños institucionales, en el que hay varios mercados en el cual le han dado más responsabilidad a la iniciativa privada, en este caso al sector asegurador, para atención de temas de seguridad social, en materia de lo que es sector salud, como se la señalaba Cristina, pero también en otras latitudes, como fue el caso de Chile. Yo me atrevería a decir también el caso de los seguros de invalidez y vida, ¿no? Que en este caso también son ofrecidos o contratados, diría yo, en beneficio de los trabajadores con las aseguradoras. Eso hace una enorme diferencia, ¿eh? Y el otro que también yo puntualizaría, y también en esas geografías, sí hay una verdadera fiscalización del cumplimiento de tener seguros obligatorios de responsabilidad civil, y de manera muy destacada el del ramo de automóviles. También ustedes aquí señalaron que es necesario utilizar la tecnología. Yo creo que la tecnología está ahí, que los canales de distribución, este canal de distribución nuevo, lo que tenemos que preguntarnos es, estando ahí la tecnología, es cuáles son los obstáculos mediante los cuales, o por qué no se ha dado todavía este crecimiento, porque pues, obviamente, ¿quién no va a querer utilizar esos canales? Ahí lo que tenemos que facilitar es que la contratación digital, es decir, quitarnos de que tenga que haber firmas por parte de, que la suscripción sea muy sencilla, que no tenga que haber firmas, que solo la contratación, porque obviamente la herramienta ahí está, pero la contratación tiene que facilitarse, a su vez que también el pago de esto. Si habrá que preguntarnos qué obstáculos regulatorios tenemos que atender para que esto se dé, porque se va a dar. Y otro tema también muy interesante que yo quisiera resaltar, no me quiero quedar con ello, porque Carlos hablaba de que se está generando una base de datos que él mencionó como un bien público, algo que se pueda utilizar para una mejor suscripción de riesgos, y si bien entendí, era en materia de daños. Yo aquí me atrevería a sugerir también que demos un paso de manera muy importante en la información pública sobre los protocolos y costos de la atención de la salud. Es decir, el Estado podría generar protocolos y exigir, digamos, los protocolos, los costos de los protocolos de salud. Y de esta manera, mediante esto ha sido muy exitoso en otros mercados, haría que pudiera atenderse un tema muy importante, que es el costo y el incremento en los costos de los seguros de gastos médicos mayores. Yo creo que, hablando de bienes públicos, Carlos, ahí te invito a que nos ayudes a explorar también la creación de esa base de datos que nos permita al sector asegurador tener esta información en beneficio de todos los que consumen y que requieren precisamente del seguro, que somos todos. Entonces, creo que hay mucho por hacer, tenemos una agenda rica. Creo que lo que es muy interesante es observar aquí los panelistas, todos coincidimos mucho en lo que se tiene que hacer, y lo que resta pues es ponernos a trabajar para hacerlo. Eso es lo que sigue. Yo no quisiera terminar este panel sin agradecer a la Asociación Mexicana de Acciones y Seguros por permitirnos estar aquí, y principalmente pues agradecerles a cada uno de ustedes, en primera instancia por
por su dedicación al sector asegurador y por su muy interesante participación en este foro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Ustedes, Muchas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.